El 10 de enero de 1475, 20.000 soldados mulavos, congelados, se encontraban en un valle envuelto en niebla, esperando enfrentarse a 120.000 guerreros otomanos. Al atardecer, 45.000 cadáveres otomanos cubrían la tierra helada, mientras que los defensores perdieron solo 4.500 hombres. Esta es la historia de la emboscada táctica más devastadora de la historia. La supervivencia del último estado tapón cristiano entre el Islam y Europa pendía de un hilo. Al final de este video, comprenderás cómo el príncipe de una pequeña nación diseñó una de las victorias defensivas más brillantes de la historia militar. Descubrirás cómo los ríos congelados se convirtieron en trampas mortales para miles, porque la niebla resultó más mortal que las flechas y el mensaje de 3 palabras que cambió la historia europea para siempre. ¿Cómo supo Esteban exactamente cuándo y dónde atacaría el enorme ejército otomano? ¿Qué tecnología medieval permitió a 20.000 hombres derrotar a 45.000 en un solo día? ¿Por qué los supervivientes otomanos huyeron aterrorizados de un enemigo al que aún superaban en número? Piensen en esto. ¿Cómo pudo el mayor imperio militar de la tierra caer en una trampa tan perfecta? ¿Cómo pudo un príncipe de una pequeña nación burlar al mismísimo conquistador de Constantinopla? Esteban el Grande ya había sobrevivido a 36 batallas, pero esta vez se enfrentó a la furia del mismísimo Mehmed el Conquistador, el hombre que había tomado Constantinopla, acabado con el imperio bizantino e infundido miedo en todas las cortes europeas. Tenía la mira puesta en Muldo, la venganza personal alimentaba la ambición imperial. Esteban se había negado a pagar tributo, había asaltado territorios otomanos y, lo peor de todo, había derrotado a ejércitos otomanos antes, pero esto es lo que los exploradores otomanos pasaron por alto. Esteban se había estado preparando para este momento exacto durante 3 años. Cada arroyo helado, cada valle propenso a la niebla, cada paso estrecho había sido estudiado, cartografiado y transformado en un potencial campo de batalla. Los otomanos creyeron estar cazando un ratón. Estaban a punto de descubrir que habían entrado en la guarida de un lobo. Para comprender cómo ocurrió este milagro, necesitamos retroceder 3 años. Ahora, permítanme transportarlos a la Moldavia medieval. El año 1453 lo había cambiado todo. Constantinopla, la joya de la cristiandad durante más de 1000 años, había caído bajo los cañones otomanos. Mehmed II, con apenas 21 años, había logrado lo que innumerables gobernantes musulmanes no habían logrado. Ahora ya no era solo un sultán, era el conquistador y su afán de expansión parecía ilimitado. Para 1474, los ejércitos otomanos habían invadido los Balcanes, reducido a Hungría a un manojo de nervios y convertido el Mar Negro en un lago otomano. Venecia temblaba, Polonia rezaba, el Papa convocó cruzadas que nunca se materializaron, el cristianismo mismo parecía estar retrocediendo ante la marea islámica, pero en el pequeño principado de Moldavia, encajado entre Polonia, Hungría y el Imperio Otomano, gobernaba un tipo diferente de príncipe. Esteban III había heredado su trono con tan solo 23 años, luchando contra su propio tío por la corona. En los 17 años transcurridos desde entonces, había librado 36 batallas y las había ganado todas. Su pueblo lo llamaba Stefan Selmare, Esteban el Grande. Los embajadores extranjeros lo describían de forma diferente, bajo de estatura, pero un verdadero gigante. Moldavia era la puerta de entrada a Europa, controlarla, y los ejércitos otomanos podían invadir Polonia y Hungría simultáneamente, perderla, y la Europa cristiana mantenía su crucial zona de contención. El principado se extendía desde los Cárpatos hasta el Mar Negro, una tierra de bosques profundos, ríos serpenteantes y valles propensos a la niebla, un terreno que podía convertirse en un aliado para quienes conocían sus secretos. El sistema de tributos había funcionado durante décadas, los vasallos cristianos pagaban oro al sultán, el sultán los dejó semiautónomos, era una extorsión, pero compraba la paz. Esteban había pagado al principio 40.000 florines de oro anuales, suficiente para arruinar a la mayoría de los reinos, pero entonces algo cambió. Esteban dejó de pagar, peor aún, comenzó a asaltar territorios otomanos, liberando esclavos cristianos e incendiando asentamientos turcos. Mehmed el Conquistador se dio cuenta, este era el hombre que conquistó Constantinopla, anexó Anatolia y sometió a emperadores. Su maquinaria militar era la más avanzada de la tierra, infantería de élite genízara, caballería sepai, bombardeos masivos y lo más aterrador, una fuerza de trabajo aparentemente ilimitada. Cuando Mehmed decidía destruir una nación, ésta dejaba de existir. Esteban sabía que se avecinaba una tormenta, pero en lugar de huir o rendirse, hizo algo extraordinario. Se preparó. Durante 3 años, cada aldea se entrenó con armas, cada valle fue mapeado para posibles emboscadas, cada cruce de río fue estudiado para buscar posibilidades defensivas, se almacenó pólvora, importada de Polonia a pesar de su enorme coste. Esteban incluso envió espías a territorio otomano, para que aprendieran sus rutas de marcha.
sus sistemas de suministro y las personalidades de sus comandantes. El príncipe monje guerrero, pues Esteban oía misa 2 veces al día, incluso en campaña, entendía algo que los generales Min desconocían: el número no significaba nada si no se podía reunir. La doctrina militar otomana se basaba en una fuerza abrumadora aplicada para aplastar a los ejércitos enemigos en batalla abierta, pero ¿y si no había batalla abierta? ¿Qué pasaría si el enemigo se negaba a luchar donde las ventajas otomanas importaban? Para el invierno de 1474, Mehmed había reunido a 120.000 hombres bajo el mando de Suyean Pasa Dumbul. La fuerza incluía 40.000 tropas de élite y estaba apoyada por vasallos vaquianos ansiosos por demostrar su lealtad. Contra esto, Esteban podía reunir quizás 20.000 hombres, levas campesinas, caballería juvenil, algunos mercenarios polacos y su propia guardia personal. 6-1, David contra Goliat. Excepto que David había pasado 3 años convirtiendo su patria en un arma, pero Esteban tenía algo que los generales de Mehmed no esperaban: una ventaja nacional que se convertiría en una trampa mortal. El ejército otomano que cruzó a Mulavia en diciembre de 1474 era un espectáculo aterrador. En su núcleo marchaban 12.000 geniserios, los soldados esclavos de élite que nunca habían perdido una batalla importante, tomados de niños, entrenados desde la infancia, devotos solo del sultán. Eran la mejor infantería del mundo, su disciplina era legendaria, podían marchar en perfecta formación a través de tormentas de flechas sin romper filas. Los apoyaban 20.000 jinetes de caballería, jinetes feudales cuyos padres y abuelos habían conquistado desde Bagdad hasta Belgrado. Cada cipay mantenía su propio equipo y competía por la gloria y el botín. Tras ellos fluían 60.000 irregulares Azab, voluntarios que buscaban fortuna y paraíso a través de la Guerra Santa. El tren de suministros por sí solo se extendía por kilómetros: cañones, carros de pólvora, víveres, seguidores del campamento. Al mando de esta hueste cabalgaba Suyean Adumbul, un veterano de 20 campañas. Los cronistas europeos lo describieron tan orgulloso como Lucifer y el doble de astuto. Había aplastado a los ejércitos serbios, dispersado a los caballeros húngaros y quemado su camino a través de Bulgaria. Mulavia sería solo otra provincia para agregar al imperio. Entonces Esteban hizo algo que ningún defensor había hecho antes: ordenó a todas las aldeas en un radio de 80 kilómetros del avance otomano que quemaran sus cosechas, envenenaran sus pozos y huyeran a los bosques. Cuando los exploradores otomanos se adelantaron, solo encontraron asentamientos vacíos y tierra quemada, sin comida, sin forraje, sin refugio del brutal frío de enero. Las propias fuerzas de Stevens parecían lamentables en comparación. Quizás 6.000 soldados entrenados formaban el núcleo, su guardia personal y los ejércitos privados de la nobleza juvenil. Otras 10.000 levas campesinas habían respondido al llamado, armadas con lo que pudieron encontrar: hachas, arcos de caza, mayales agrícolas. 1.000 mercenarios polacos contratados a un precio ruinoso, caballería profesional proporcionada, quizás 3.000 combatientes fronterizos, hombres que habían pasado sus vidas asaltando y siendo asaltados. Completaban el ejército, pero los otomanos habían cometido su primer error fatal. Supusieron que Esteban defendería su capital en Susaba o se enfrentaría a ellos en batalla abierta donde el número de otomanos lo diría. No se dieron cuenta de que todos los soldados mulavos conocían a la perfección el terreno local, y lo que es más importante, desconocían que Esteban había pasado 3 años preparando un valle específico para este momento preciso. El valle de Vasloui se extendía de norte a sur durante 8 metros, estrechándose en 3 puntos críticos donde antiguos ríos habían excavado canales a través de las colinas. En verano, era una tierra de pastoreo perfecta. En invierno, se convertía en una trampa de niebla. El aire frío se acumulaba en las tierras bajas, mientras que la humedad de los arroyos no congelados creaba una niebla casi permanente. Esteban había ordenado a sus ingenieros que hicieran algo brillante y terrible: desviaron arroyos para crear pantanos ocultos y luego los dejaron congelarse lo suficiente como para sostener a un hombre, pero no a un caballo. Cavaron zanjas y las cubrieron de nieve. Construyeron posiciones de artillería ocultas en ambos extremos del valle. La red de inteligencia que Esteban había cultivado ahora daba sus frutos. Los comerciantes mulavos en los campamentos otomanos informaban de los movimientos de tropas. Los esclavos cristianos en los trenes de suministros informaban de la ruta del ejército. Y lo más crucial, Esteban descubrió que la disciplina otomana estaba flaqueando. 3 semanas de marcha por tierra helada y desierta habían desmoralizado a los irregulares. Los genízaros se quejaban de luchar en invierno. Los epais se preocupaban por sus caballos, que ya se estaban debilitando por la escasez de forraje. Al amanecer de enero, Esteban difundió desinformación cuidadosamente. Falsos desertores llegaron a las líneas otomanas con la noticia de que el ejército mulavo estaba desorganizado, que Esteban huía al norte y que el pánico se apoderaba de los defensores. Suyean Adamul, ansioso por terminar la campaña antes de lo peor del invierno,
Ordenó marchas forzadas hacia donde Steben supuestamente se retiraba, la guerra psicológica se intensificó, centurias otomanas reportaron extraños sonidos en la noche, cuernos de guerra resonando en colinas desiertas, el sonido de pies marchando que se materializaban en la nada. Los soldados comenzaron a desaparecer durante las patrullas, días después fueron encontrados congelados en el bosque. El miedo comenzó su insidiosa obra. Estos mulavos lucharon como demonios, aparecían y desaparecían como fantasmas. Aún así, ¿qué podían hacer 20.000 contra 120.000 que interrumpían el patrón? Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar. En lugar de retirarse, Steben estaba canalizando a todo el ejército otomano exactamente donde quería, los ríos helados, el estrecho valle, la niebla matutina, todo estaba tomando su lugar. Cuando el 10 de enero amaneció con una niebla inusual, 120.000 hombres marcharon hacia su perdición. El amanecer del 10 de enero rompió extraño y sobrenatural, la niebla se extendía por el valle de Vaslui como un ser vivo, tan espesa que la visibilidad se redujo a 20 metros. Los soldados otomanos avanzaron a trompicones, guiados solo por el hombre que iba delante. La niebla, el sonido apagado, la distancia distorsionada, transformaron el paisaje en un laberinto alienígena. Los veteranos murmuraban sobre presagios. Esto no era clima natural, esto era brujería. La columna otomana se extendía por 5 millas, una serpiente de acero y carne serpenteando por el estrecho valle. Suyean Adumbul cabalgaba con la vanguardia, 30.000 hombres, incluidos 5.000 jeniseries. El cuerpo principal lo seguía, luego el enorme tren de suministros, luego la retaguardia, una formación de marcha estándar que había servido bien a los otomanos durante décadas. En terreno abierto, una columna así podía desplegarse en líneas de batalla en una hora, pero esto no era terreno abierto. Steben observaba desde las alturas, invisible en la niebla. Sus hombres yacían ocultos a lo largo de 3 líneas defensivas. La primera línea, 3.000 jinetes ligeros y arqueros montados, esperaba justo delante de la vanguardia otomana. La segunda línea, 8.000 infantes con arcos y armas de fuego antiguas, se agazapaban a lo largo de ambas paredes del valle, donde el terreno se estrechaba a solo 200 metros. La tercera línea, las reservas de Steben y la caballería pesada bloqueaban el final del valle. 8 cañones comprados a un precio tremendo, fundiciones húngaras, estaban camuflados en ángulos perfectos. Aquí es donde la cosa se pone loca. La niebla que parecía una desventaja para los otomanos era en realidad el mayor aliado de Steben. Sus combatientes locales conocían cada árbol, cada ladera, cada arroyo, podían navegar a ciegas mientras sus enemigos tropezaban. El primer contacto se produjo a las 10 a.m. La caballería ligera mulaviana surgió repentinamente de la niebla, disparando flechas contra la vanguardia otomana. Antes de dar media vuelta, los jenízaros formaron filas, avanzaron y no encontraron nada. Los jinetes habían desaparecido, y entonces llegaron flechas desde la izquierda. Los otomanos giraron, avanzaron, entre la niebla, luego desde la derecha, luego desde atrás. El entrenamiento otomano tomó el control. Suyeman ordenó a su caballería perseguir y destruir a estos hostigadores. 2.000 sepai tronaron tras los mulavos que huían, quienes se retiraban valle abajo, siempre lo suficientemente visibles como para mantener la persecución. La niebla los envolvió a todos. Entonces comenzaron los gritos. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar. Los sepai que los perseguían encontraron a sus caballos atravesando el hielo oculto, hundiéndose en agua helada y barro. Los arqueros mulavos, posicionados en tierra firme, comenzaron una ejecución metódica. Los caballos otomanos que transportaban hombres con armadura no pudieron escapar del barro absorbente. En 20 minutos, 2.000 soldados de caballería de élite simplemente dejaron de existir, pero la columna otomana siguió avanzando. Ajena al desastre que se avecinaba, las murallas del valle se apretaban cada vez más, la niebla se espesaba. Entonces comenzaron los cuernos de guerra de Stevens. No desde una sola dirección, sino desde todas partes. Las propiedades acústicas del valle, que Steben había probado durante meses, crearon una ilusión acústica. Para los oídos otomanos, estaban rodeados por un ejército enorme. El pánico se apoderó de los irregulares. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Cuántos eran? ¿Por qué no podían ver nada? Suyeon intentó mantener el orden, pero comandar a 120.000 hombres en la niebla a través de un valle estrecho resultó imposible. Las unidades perdieron contacto, la columna se comprimió, los hombres tropezaron entre sí. La superioridad militar otomana, la coordinación, la disciplina y las armas combinadas se evaporaron en la niebla. Las zanjas ocultas se cobraron sus primeras víctimas. La infantería otomana que avanzaba se encontró de repente cayendo en fosos ocultos, no lo suficientemente profundos como para matar, pero sí para romper piernas, sembrar el caos y destruir la formación. Los hombres que los rezagaban seguían avanzando, inconscientes, empujando a más gente hacia las trampas. Entonces la niebla se convirtió en su peor enemigo.
no podían ver los obstáculos, no podían advertir a los demás, no podían reorganizar sus filas. Stephen había posicionado su artillería con una precisión genial, los cañones no estaban hechos para destruir, las armas medievales no podían hacer eso. Eran armas psicológicas, al disparar, el sonido en la niebla era apocalíptico, parecía provenir de todas partes, los soldados otomanos no podían ver los fogonazos, no podían localizar las baterías, no podían responder, solo podían resistir, el miedo creciendo con cada trueno invisible, la infantería mulavia comenzó su trabajo. No eran caballeros en busca de gloria, eran granjeros y leñadores que defendían su patria, sabían que la derrota significaba la esclavitud de sus familias, sus iglesias. Ardían, lucharon desde su escondite con eficiencia mecánica, las flechas volaban de la niebla en descargas coordinadas, las primeras pistolas, primitivas pero aterradoras, añadieron su humo y ruido al caos. Entonces los tiradores desaparecieron, desplazados, reagrupados en otro lugar, los oficiales otomanos intentaron organizar la resistencia, formaban en cuadro, miraban hacia afuera, mantenían la posición, pero ¿cómo se formaba en cuadro cuando no se veía a la propia unidad? ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna? Los jenízaros profesionales mantuvieron la disciplina, pero los irregulares comenzaron a flaquear, entonces la niebla guardó un secreto más. Los hombres de Stevens habían esparcido paja empapada en aceite en puntos clave, ahora la encendieron, estallaron fogatas en la niebla, no las suficientes para quemar significativamente, pero el humo mezclado con la niebla creó un muro impenetrable, las unidades otomanas perdieron toda cohesión, la columna se había convertido en una turba, lo que los otomanos desconocían los condenaría, estaban siendo arreados como ovejas hacia un campo de batalla cada vez más estrecho. Tras ellos, las fuerzas mulavas habían sellado la entrada del valle, más adelante, el valle terminaba en un callejón sin salida, bloqueado por las mejores tropas de Stevens, a ambos lados, miles de flechas aguardaban, exactamente al mediodía. Stephen dio una orden de 3 palabras que resonaría a través de la historia, activen la trampa, la primera lluvia de flechas estalló. Desde las crestas invisibles con la furia del juicio divino, 10.000 arqueros mulavos, posicionados en 3 filas a lo largo de ambas paredes del valle, dispararon en descargas coordinadas, la niebla los ocultó por completo, los soldados otomanos solo vieron una pared de flechas materializándose de la nada, oscureciendo la niebla antes de dar en el blanco. El entrenamiento jenicerio no servía de nada cuando no se podía ver al enemigo, la armadura cipaí no significaba nada cuando las flechas caían como lluvia desde arriba, los irregulares, apiñados en el estrecho valle, se convirtieron en una masa de carne que gritaba, fuego y desplácense, ordenaron los oficiales de Stevens. Los arqueros mulavos dispararon 3 descargas y luego se dispersaron a posiciones preparadas a 50 metros de distancia. Cuando los supervivientes otomanos treparon hacia el origen de las flechas, solo encontraron terreno baldío. Entonces, la muerte golpeó desde las nuevas posiciones. Esto no fue un combate heroico, fue una matanza sistemática. El fuego de cañón surgió de la niebla con un trueno apocalíptico. Los 8 cañones de Stevens, posicionados al final del valle, dispararon en secuencia. El sonido en el espacio cerrado era ensordecedor, resonando en las paredes del valle, como si viniera de todas direcciones. Los artilleros mulavianos habían preparado sus armas durante los meses de preparación, no podían fallar, la columna otomana llenaba todo el valle, cada disparo de cañón abría caminos sangrientos entre la multitud, el impacto psicológico superaba al físico, eran los primeros tiempos de la pólvora, y muchos soldados irregulares otomanos nunca se habían enfrentado a la artillería. El trueno invisible que destrozaba a los hombres parecía brujería, un castigo divino, las mismas montañas atacándolos. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba, los jenízaros, la élite del imperio, comenzaron su contraataque, eran hombres que habían conquistado Constantinopla y que nunca se habían retirado, a pesar del caos, formaron cuadros defensivos, presentando muros de lanzas en todas direcciones, sus oficiales, identificados por elaborados cascos, gritaban órdenes que atravesaban el pánico. Somos los elegidos del sultán, no nos derrumbamos. Este es el momento en que un imperio aprendió a temer, desde 3 direcciones simultáneamente, la caballería mulavia cargó desde su escondite, no los jinetes ligeros que habían cebado la trampa, sino la caballería pesada de Stevens, boyardos con armadura completa, mercenarios polacos en busca de gloria y la propia guardia de Stevens, golpearon los flancos otomanos como martillos golpeando cristal, la caballería boyarda, 2.000 hombres. Arremetió contra la izquierda otomana. Estos eran hombres cuyas familias habían luchado contra nómadas durante siglos, que se entrenaron desde la infancia en el combate montado, sabían que cada metro de este valle había practicado esta misma carga docenas de veces. El impacto cuando los jinetes acorazados golpearon a la infantería desorganizada fue catastrófico. Los soldados otomanos,
ya aterrorizados por las flechas invisibles y el fuego de cañón, no pudieron formar líneas defensivas adecuadas. El chico los atravesó como cites a través del trigo. Desde la derecha vinieron los mercenarios polacos, 1000 lanceros veteranos que habían luchado desde Prusia hasta el Mar Negro, atacaron la columna otomana donde se agrupaba en un estrecho del valle, las lanzas se hicieron añicos con el impacto, pero los mercenarios desenvainaron espadas y hachas, presionando hacia adelante. La niebla que obstaculizaba la coordinación otomana no significaba nada para ellos, simplemente tenían que cabalgar hacia adelante y matar a todo a su paso, pero el golpe maestro llegó desde la entrada del valle. El propio Stephen lideró a sus 3000 tropas de la Casa Real en un asalto frontal contra la vanguardia otomana. Estos eran sus mejores hombres, blindados con el mejor acero, montados en caballos de guerra criados para este terreno. Atacaron justo cuando los otomanos intentaban desplegarse desde la columna de marcha hacia la línea de batalla, el peor momento posible. La doctrina militar turca requería espacio para maniobrar, tiempo para organizarse. Stephen no les dio ni lo uno ni lo otro. La formación otomana se derrumbó en la niebla como un castillo de naipes en un huracán, las unidades no pudieron apoyarse entre sí, ni siquiera pudieron encontrarse. El fondo del valle, convertido en barro por 120.000 pies de marcha, se convirtió en un campo de batalla. Los hombres resbalaron, cayeron, fueron pisoteados por sus propios camaradas aterrorizados, los caballos relinchaban y se revolvían. Aumentando el caos, el estrecho valle que se suponía debía proteger los flancos otomanos se había convertido en una trampa mortal sin escapatoria. En tan solo una hora, 15.000 otomanos yacían muertos, pero las matemáticas de la muerte estaban a punto de manifestarse en su forma más terrible. El campo de exterminio se convirtió en una descripción literal. Los cadáveres se amontonaban en los puntos estrechos del valle, creando diques humanos, los soldados otomanos, trepando por encima de sus propios muertos para escapar, solo aumentaban las barreras. Los heridos, aplastados bajo el peso de los cadáveres acorazados, sumaban sus gritos a la cacofonía infernal. La sangre se mezclaba con el barro para crear un pantano carmesí que succionaba los pies de los hombres, ralentizando el movimiento a paso de tortuga. La última resistencia janiseri en el centro se convirtió en una epopeya dentro de una tragedia mayor. 5.000 de los mejores del imperio formaron un cuadro defensivo, con las lanzas desplegadas, manteniendo la disciplina incluso mientras el caos consumía todo a su alrededor. Su comandante, un veterano llamado Mehmed Agha, que había luchado en 30 batallas, sabía que estaban condenados, pero se negó a rendirse. Moriremos de pie, les dijo a sus hombres, que estos perros recuerden el coraje otomano. Stephen respetaba la valentía, pero esto era la guerra. Ordenó a sus artilleros que concentraran el fuego en la plaza de los geniserios. Las balas de cañón impactaron contra las filas apretadas. Cuando aparecieron huecos, las flechas mulavas los llenaron. Aún así, los geniserios resistieron, incluso cuando su plaza se redujo de 5.000 a 3.000 y luego a 1.000. Actos individuales de heroísmo. Los geniserios se lanzaron sobre las lanzas mulavas para abrir brechas para sus hermanos. Los oficiales que seguían luchando a pesar de las heridas mortales resultaron inútiles ante la aplastante superioridad táctica de Stephen. Entonces se oyó el sonido que significaba la muerte, el hielo crujiendo como un trueno, el río helado al final del valle, debilitado por los ingenieros de Stephen y ahora soportando el peso de miles de otomanos que huían, comenzó a ceder. La ruptura del hielo bajo las tropas que huían convirtió la victoria táctica en una masacre apocalíptica. Lo que siguió desafió todas las reglas de la guerra medieval. El río Rakova, normalmente un arroyo modesto, había sido represado por los ingenieros de Stephen río arriba, cuando rompieron las presas. Esa mañana, el agua fluyó bajo el hielo, debilitándolo desde abajo. El hielo parecía sólido, podría soportar a un hombre caminando, incluso a un caballo al trote, pero miles de soldados aterrorizados. Imposible. Las primeras grietas se extendieron por el hielo mientras los irregulares otomanos huían de la masacre del valle. Luego, secciones se derrumbaron por completo. Hombres con armadura, portando armas, esperaban con el botín de campañas anteriores y se sumergieron en aguas apenas por encima del punto de congelación. El impacto por sí solo mató a muchos al instante. Con el corazón paralizado por el frío, otros, más fuertes, intentaron nadar, pero las armaduras se convirtieron en anclas. La corriente, fortalecida por las presas rotas, arrastró a los hombres bajo la capa de hielo. Podían verse a través del hielo translúcido, arañando desesperadamente el techo helado sobre ellos, con los pulmones ardiendo hasta que la quietud los invadió. Aquí es donde el genio militar se encuentra con la sincronización perfecta. Stephen lo había calculado todo, el maldito momento de la ruptura, el grosor del hielo, incluso el peso que provocaría el colapso. Los soldados otomanos se enfrentaban a una decisión imposible: resistir y morir bajo las flechas mulavianas o huir a través del hielo que podría matarlos. Miles eligieron el hielo, miles eligieron mal. El río se convirtió en un cementerio acuático.
los cuerpos se amontonaban contra las capas de hielo restantes, creando diques temporales que retenían el agua, que luego se desbordaba, arrastrando más cadáveres. Los arqueros mulavianos apostados en la orilla del río no mostraron piedad, los hombres nadando eran blancos fáciles. Aquellos que llegaron a la otra orilla, exhaustos y congelados, encontraron a más mulavianos esperando. Esto no era una guerra, era un asesinato matemático. Pero esperen, la cosa se pone aún más loca. Algunas unidades otomanas, principalmente la caballería Sepay que había evitado la emboscada inicial, intentaron vadear el río arriba. Stephen lo había previsto, la caballería mulaviana lo seguía en la otra orilla, con flechas que giraban, intentos de suicidio. Cuando los grupos lograron cruzar, se encontraron aislados, mojados, desmoralizados y enfrentándose a nuevas reservas mulavianas. Estas no eran batallas, eran ejecuciones. A las 15, la cohesión otomana se había desmoronado por completo. Lo que había comenzado como un ejército de 120.000 hombres ahora eran grupos dispersos de hombres aterrorizados que buscaban cualquier escapatoria. La niebla, que pareció disiparse ligeramente al mediodía, regresó con fuerza. Los soldados otomanos vagaban perdidos, tropezando con patrullas mulavas, con pantanos helados, y entre sí, grupos de geniserios intentaban mantener la formación, pero eran islas de disciplina en un océano de pánico. Pero la trampa de Stevens tenía una capa más, la entrada del valle, por donde los otomanos habían entrado esa mañana, estaba ahora sellada por 5.000 tropas mulavas de refresco. Estas reservas habían pasado la batalla esperando, escuchando la matanza, fortaleciendo su determinación, ahora se enfrentaban a otomanos exhaustos y desmoralizados que intentaban huir por donde habían venido. El choque resultante fue menos una batalla que una carnicería. Los soldados otomanos, muchos heridos, la mayoría presas del pánico, se estrellaron contra las filas mulavas formadas como olas contra acantilados. Lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos cambió la historia. Sujean Adumble, el orgulloso comandante otomano, intentó reunir a sus hombres para una carga final. Para escapar, reunió a unos 3.000 supervivientes, genisseries, Sipay leales y guardias personales, formaron como pudieron en la niebla y el barro, rezaron y cargaron contra la línea mulavia. El propio Stephen lideró la contracarga. Las dos fuerzas se encontraron con un estruendo que, según los cronistas, se oyó a kilómetros de distancia. Por un instante, la disciplina y la desesperación otomanas parecieron prevalecer. Hicieron retroceder a los mulavos, abrieron una brecha, y entonces las reservas de Stevens atacaron ambos flancos simultáneamente. La formación otomana, ya frágil, se hizo añicos. Sujean Adumble cayó, atravesado por múltiples lanzas. Su muerte puso fin a la última resistencia otomana coherente. Entonces, 45.000 almas aprendieron el precio de subestimar a un lobo acorralado. Cuando el sol atravesó la niebla a las 15, iluminó una escena del mismísimo infierno. La magnitud de la masacre se reveló cuando la niebla se levantó como un telón sobre el teatro más oscuro de la humanidad, el valle de Vaslui. 13 kilómetros de prístino paisaje invernal esa mañana, se había convertido en un charal. Los cuerpos cubrían el suelo tan densamente que no se podía ver la tierra. Los estrechos desfiladeros estaban literalmente ahogados con cadáveres apilados en 10 de profundidad. La sangre se había mezclado con el barro para crear un pantano carmesí que envenenaría el suelo durante años. El recuento comenzó al atardecer. Los soldados mulavianos, muchos veteranos de la brutal guerra fronteriza, lloraron al contar lo que contaron. 45.000 otomanos muertos. La cifra desafiaba la comprensión, más del doble. Todo el ejército de Mulavia yacía disperso por el valle. Los genízaros con sus distintivos uniformes formaban pequeñas montañas donde habían establecido sus posiciones. La caballería Sepay y sus preciados caballos de guerra creaban muros de carne en los cruces de los ríos. Los irregulares yacían por todas partes, destrozados por las flechas, aplastados por el pánico, congelados en el río. Solo en el río, las víctimas de ahogamiento ascendieron a entre 8.000 y 12.000. Cuando llegó la primavera y el hielo se derritió, los cuerpos fueron arrastrados río abajo durante meses. Unidades otomanas enteras simplemente dejaron de existir. La tercera orden genízara del sultán, de 1.000 hombres, dejó 17 supervivientes. El regimiento de caballería Anatolia que había conquistado Belgrado colocó 40 hombres de 2.000. Algunas unidades irregulares no tuvieron ningún superviviente. Ante este saldo apocalíptico, las bajas mulavas parecían imposibles. Solo 4.500 muertos y heridos. La devastadora superioridad táctica de la defensa preparada, la ventaja del terreno y la emboscada coordinada habían producido una de las victorias más desiguales de la historia militar. Esteban había perdido menos de una cuarta parte de su ejército mientras aniquilaba a 3/4 de su enemigo. Aquí está el detalle que lo cambia todo. La moderación de Esteban en la victoria resultaría tan importante como la victoria misma. Sus boyas instaron a la persecución inmediata en territorio otomano.
las fuerzas europeas del imperio estaban destrozadas, el camino hacia el Danubio estaba abierto. Esteban se negó. Somos defensores, no conquistadores, le dijo a su consejo de guerra. Que recuerden que Mulavia mata a los invasores, pero no amenaza a nadie que respete nuestras fronteras. La moderación fue un genio estratégico. Al no perseguir, Esteban evitó una expansión excesiva que podría haber llevado a una derrota final. Más importante aún, envió un mensaje a las cortes europeas. Mulavia luchaba por la supervivencia, no por la conquista. Esto resultaría crucial para reunir apoyo para el inevitable regreso otomano. Pero la niebla ocultaba un secreto más, entre los muertos otomanos. Los mulavos encontraron documentos que revelaban el verdadero alcance de la campaña. Esta no era solo una incursión punitiva, sino la primera etapa de la conquista de Polonia y Hungría. Los mapas mostraban fortalezas planificadas en territorio mulavo, las listas detallaban que nobles europeos serían reemplazados por gobernadores otomanos. Europa no solo se había salvado de una incursión, se había salvado de una conquista sistemática. Los relatos de los supervivientes pintaban una imagen de terror sobrenatural. Los soldados otomanos que escaparon hablaron de demonios mulavos que aparecían de la niebla y desaparecían como fantasmas, de ríos que se tragaban ejércitos, de brujería cristiana que volvía a la naturaleza misma contra el Islam. Muchos supervivientes nunca volvieron a luchar, destrozados por el recuerdo de aquel valle brumoso. La victoria psicológica superó incluso la invencibilidad física de los otomanos que habían muerto en Moldova. El mensaje de 3 palabras, hemos vencido, que Esteban envió a todas las cortes europeas, tuvo implicaciones que resonaron en toda la cristiandad. El príncipe no adornó, no se jactó. 3 palabras que anunciaron a la Europa cristiana que lo imposible había sucedido. David había aplastado Goliat. El mensaje llegó a Roma en 6 semanas, llevado por relevos de jinetes que apenas se detuvieron a descansar. Se dice que el Papa Sixto IV cayó de rodillas al oírlo, alabando a Dios por la liberación. La reacción europea varió de la conmoción al júbilo. El Senado de Venecia declaró 3 días de celebración. El rey de Polonia ordenó que las campanas de las iglesias tocaran desde Caseo hasta Dansk. Incluso Luis XI de Franco, habitualmente centrado en sus propios asuntos, envió felicitaciones. El nombre de Esteban de Mulavia se convirtió en un grito de guerra. Si 20.000 mulavos pudieron destruir a 120.000 otomanos, quizás la cristiandad no estaba condenada después de todo. La respuesta oficial del Papa superó todas las expectativas. Sixto IV declaró: Esteban, atleta de Cristo, campeón de Cristo, un título reservado para los mayores defensores de la cristiandad. Las bulas papales instaron a todos los príncipes cristianos a apoyar a Mulavia. Se ofrecieron indulgencias a quienes apoyaron la causa de Esteban. Por un breve instante, la cristiandad, en disputa, se unió en admiración por el príncipe mulavo, pero el genio siempre deja huella. Las consecuencias personales revelaron el carácter de Esteban. Al anochecer del 10 de enero, el príncipe caminó entre los muertos, tanto cristianos como musulmanes. Los testigos informaron que lloraba. Rezando por todas las almas, independientemente de su fe, he ordered Ottoman corpses treated with respect, buried properly despite the monumental task. When criticized for showing mercy to dead enemies, Stephen replied, "They came as conquerors but died as men. God alone judges souls." The immediate consequences reshaped Balkan geopolitics. Ottoman expansion into Europe halted completely. Tribute demands ceased, raids stopped. For the first time in decades, Ottoman forces pulled back from Christian frontiers. The empire that had seemed unstoppable discovered it could bleed, could fear, could fail. Every European prince who'd considered submission now reconsidered resistance. What the survivors saw still haunts historical records. The valley's transformation into a slaughterhouse exceeded medieval warfare's normal brutality. Hardened soldiers spoke of mud that was more blood than earth, of corpse walls that dammed streams, of the terrible silence after battle when only wind and ravens could be heard. Some called it divine judgment, others saw only human genius applied to war's grim arithmetic. But Stephen knew this was just the beginning. Mehmed would return with vengeance. The long-term impact of Vaslui echoed through centuries like ripples from a stone dropped in history's pond. Ottoman expansion into Central Europe halted for 3 crucial years, time that allowed Poland to strengthen defenses, Hungary to reorganize armies, and the Holy Roman Empire to prepare for future conflicts. Those 3 years bought with 45,000 Ottoman lives possibly saved Christian Europe from conquest. Mehmed's revenge came in 1476 with 150,000 men determined to erase for Slua's humiliation. At Vala Alba, the White Valley, Ottomans achieved tactical victory, but at such cost that they retreated anyway. Stephen's scorched earth tactics left nothing to sustain occupation. The conqueror learned that defeating Mulavia in battle meant nothing if you couldn't hold the land. Mehmed died in 1481, having
never conquered Stephen's realm. Stephen's 47-year reign stands as one of medieval Europe's greatest achievements. He fought 50 battles, losing only 2, always against overwhelming odds. Every victory bought time for a Christendom that rarely appreciated the sacrifice. When Stephen died in 1504, all Europe mourned. The man who'd saved civilization with tactical genius and 20,000 farmers was canonized by the Orthodox Church, and Stephen the Great, defender of faith through military brilliance. The military innovation legacy reads like a modern manual: terrain exploitation, combined arms coordination, psychological warfare, strategic deception. Stephen pioneered or perfected them all. Military minds still study Vaslui as asymmetric warfare's masterclass. When outnumbered 6-1, don't fight fair. Use every advantage, make geography your ally, turn weather into weapons, transform enemy strengths into weaknesses. Modern parallels abound wherever smaller forces face empires. Finnish ski. Troops bleeding Soviet armies recall Mulavian archers in fog. Vietnamese jungle fighters echo Stephen's terrain mastery. Afghan mountain warriors demonstrate that empires still struggle when defenders know every rock and valley. The lesson remains constant: preparation and homeland knowledge can overcome seemingly impossible odds. The philosophical reflection cuts deeper than military tactics. Vaslui proves that human ingenuity trumps raw power when properly applied. Stephen didn't just defeat an army, he solved a mathematical equation written in blood and terrain. Where others saw impossible odds, he saw an engineering problem. Where others would have fled or surrendered, he spent 3 years transforming his homeland into a weapon. 20,000 men had proven that with genius tactics, even empires could bleed. The Ottoman Empire at its zenith, the military machine that had conquered from the Danube to the Nile, discovered that power has limits when faced with prepared, motivated defenders fighting on chosen ground. Every future conqueror would remember: overwhelming force means nothing if you can't bring it to bear. In that foggy valley, the fate of 2 civilizations balanced on a knife's edge, and genius triumphed over numbers. The battle's ultimate meaning transcends Christian versus Muslim, Europe versus Asia. It stands as eternal proof that human brilliance, properly applied, can overcome any odds. That preparation beats power, that knowing your ground beats having more men. Stephen the Great gave history a lesson written in Ottoman blood. When defending your homeland, every disadvantage can become an advantage if you're smart enough to see it. In the end, 120,000 men learned what 20,000 already knew.